Me lo hacen saber. Cualquier falla que encuentren me lo hacen saber en el chat. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente. Bueno, como siempre empezamos con nuestros acuerdos y las reglas del juego. Les recuerdo que para estos espacios necesitamos tener mentalidad y actitud de aprendiz, recibir la información con humildad, como los niños la reciben, con esas ganas de aprender y con la apertura para nuevas ideas y nuevos conceptos. Otro de los puntos que siempre les digo, veámonos como colegas, todos somos pares en este espacio y vamos a tratarnos con el valor y el respeto que todos y cada uno de nosotros nos merecemos. Todas las preguntas y opiniones son válidas, se los he reiterado en varias oportunidades, quien desea hacer una pregunta, quien desee hacer un aporte, quien nos desee compartir una experiencia de algo que ya haya aplicado o algún concepto nuevo que nos quiera compartir, bienvenido, aquí es el espacio correcto para hacerlo. Y este es un espacio de construcción colectiva, ¿cierto? Donde cada uno de nosotros ponemos toda la energía, el entusiasmo, la actitud para que todo esto salga bien. Bueno, ayer hablamos del tema de la sinergia, ¿cierto? Venimos en una espiral, en el tema de la cultura organizacional y el trabajo en equipo, en una espiral que viene forjándose de adentro hacia afuera. Viene forjándose de adentro hacia afuera. Primero vimos los conceptos claves, luego estamos hablando del tema de cómo crear confianza. Ayer hablamos a partir de la confianza, cómo se crea la sinergia en los equipos de trabajo. Y uno de los factores claves de lo que concluimos ayer era que el todo es más grande que la suma de sus partes. Recuerden que cada uno de ustedes tiene unos talentos y unas habilidades que sumadas con otros generan grandes cambios, grandes resultados e impactan a la organización de manera positiva cuando los utilizan de la forma correcta. La diversidad acelera la innovación. Ayer hablábamos que habían distintas formas de ver las cosas y entonces en vez de contradecir, en vez de llevar la contraria contra esa persona, tratemos de hallar los puntos comunes, enriquecer nuestras habilidades con el talento de otro y formar dinámicas de trabajo en pro de obtener resultados, mejores resultados a corto plazo, tanto para nosotros como para la organización. La sinergia ahorra tiempo, ahorra recursos y disminuye el estrés. Ya vimos que un equipo que trabaje cohesionado logra mejores resultados en menor tiempo, aprovecha mejor los recursos, hace mejor uso de ellos y disminuye el estrés por culpa de las fricciones y discusiones sin sentido que a veces se dan en los equipos de trabajo. También concluimos que cuando los equipos trabajan con sinergia, atraen el talento y lo retienen. Decíamos que las organizaciones que trabajan bajo esos modelos, normalmente uno ve que tienen unas dinámicas de trabajo de respeto, de inclusión, donde todas las personas son valoradas y cada aporte de alguien es significativo para los resultados de la compañía. Y cuando uno está en una empresa de esas donde el liderazgo es el que otorga los beneficios, entonces uno no quiere salir de organizaciones como esa. Y hablamos de que la sinergia es el antídoto contra la mediocridad. Vimos unos ejercicios de cómo yo con honestidad puedo reconocer que me falta algo en lo que necesito mejorar mis capacidades. También puedo encontrar cómo alguien que tiene mejores formas de hacer las cosas me puede enseñar y yo también de todas mis habilidades cómo puedo aportar para que otras personas aprendan la forma correcta de hacer las cosas y juntamos todo eso y generamos procesos eh, exitosos para lograr mayor eficiencia y eficacia en la organización. Y si fuera de eso,
El liderazgo también nos permite conocer sus objetivos, conocer sus resultados a conseguir. Entonces, es más fácil lograr la sinergia en el equipo. Bueno, el objetivo de la sesión de hoy es hablar de un tema muy importante, es el tema de la integridad. Entonces, la idea es construir un entorno de confianza inquebrantable donde los miembros del equipo se sientan seguros para expresar errores, ideas y críticas, sabiendo que serán escuchados sin juicios ni represalias. Hablando desde la parte personal. Y desde la parte empresarial, fomentar una cultura de responsabilidad compartida donde cada acción ética individual impulse resultados colectivos sólidos y sostenibles, evitando crisis por omisiones o por engaños. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema de la integridad. La integridad en el ámbito empresarial, la columna vertebral de una cultura organizacional sana. Cuando hablamos de integridad, no hablamos simplemente de un valor abstracto, no. La integridad eh, nos, nos cobija en todas las esferas de nuestra vida, ¿cierto? Es el código de honor que define cómo es que una persona o alguna empresa actúan, incluso cuando las circunstancias son adversas o nadie está mirando, ¿cierto? Normalmente yo tengo mis valores y mis principios firmes y así esté pasando por el peor momento, no rompo mi integridad, la mantengo intacta. En el mundo empresarial, la integridad se traduce en coherencia entre lo que se dice por parte de la organización, lo que se hace dentro de la organización y lo que se espera de todos los integrantes de la organización. La integridad es el antídoto contra la corrupción, la hipocresía y la desconfianza. Y es la base para relaciones duraderas con empleados, clientes y socios. Este es un tema bastante, pero bastante álgido en las organizaciones y en la creación de cultura y trabajo en equipo. Eh, Creo que es, como lo dice el título de la conferencia, es la columna vertebral de, de toda la creación de cultura organizacional. Es un tema que traspasa muchas esferas, ¿cierto? Porque eh, no podemos ser seres humanos divididos. Eh, Tenemos que tener un criterio único para hacer las cosas. No podemos ser las personas más correctas en nuestra organización, pero los peores seres humanos con nuestros amigos o en nuestra familia. Entonces, este es un tema bastante álgido, es un tema bien importante, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a pasar de lo personal a lo empresarial primero. Vamos a introducirnos en 10 características que tienen las personas íntegras. La primera característica que tiene una persona íntegra es la honestidad radical. O sea, para esa persona, la verdad está por encima de todo. Así sea incómoda, así sea perjudicial para sus intereses, tiene la verdad por delante siempre. Y aquí quiero ser enfático en algo. Una cosa es decir la verdad como mm, recurso para sostener mi integridad y otra cosa es, eh, así sea cierto lo que estoy diciendo, utilizar un lenguaje soez o utilizar un lenguaje agresivo para hacerle saber la verdad a los demás. Hay una diferencia gigantesca en esa honestidad. Yo puedo estar diciendo la verdad, pero yo puedo ser
delicado, empático en mis términos y en el uso de mis palabras. Entonces, a aquellas personas o aquellos líderes que llevan como lema que es que yo soy así, yo voy de frente con la verdad, pero atropellan a todo su equipo al hacer uso de la verdad, están infringiendo en los derechos del otro, están abusando de la otra persona, la están vulnerando de manera negativa. Entonces, cuando hablamos de honestidad radical, estamos hablando de aquella honestidad en la que a pesar de las consecuencias, yo voy a tratar de decir la verdad siempre. Un ejemplo de eso es un colaborador que es capaz de informarle a su jefe que cometió un error en algún proyecto y que es capaz de decirle que asume las consecuencias de ese error. A ese tipo de honestidad radical es la que me refiero. Cuando esas cosas pasan regularmente, los liderazgos lo que hacen es empoderar a la persona para que lo remedie y lo repare. Ahora, no es tan solo el hecho de ir a decir que cometimos un error en tal proyecto. Si somos audaces y proactivos, eh, reconocemos el error, pero proponemos algo. Llegamos con al menos 2 o 3 propuestas de cómo arreglarlo. De forma ética. Recuerden que estamos hablando de integridad, de forma ética. ¿Qué otra característica tiene una persona íntegra? Es coherente entre sus palabras y sus acciones. No prometen lo que no pueden cumplir. Tienen alineado su comportamiento con los valores que ya han definido para ellos. Un ejemplo muy claro de esto es ese líder o ese gerente que tiene diferencias con unos y con otros. Entonces, dice que hay igualdad, dice que todos merecen lo mismo, pero tiene preferencias con algunas personas. Mientras que una persona coherente entre su actuar y su hablar es un líder que aplica las mismas reglas a todos, incluyéndose él. Él no puede sacar ventaja, una persona que es líder y que quiere crear una cultura de liderazgo dentro de una organización, no puede sacar ventaja de su posición, aprovechándose de los recursos de la organización para beneficio personal. Esa es otra característica de la persona íntegra. Otra característica de una persona íntegra es que se hace responsable por sus decisiones. Es una persona que asume su error, no se justifica porque sabe que hizo algo mal y lo más importante, no se lleva a otros consigo a causa de su error. No culpa a otras personas ni se justifica. Eso se da, por ejemplo, cuando alguien reconoce, ¿cierto?, la responsabilidad en una pérdida financiera y sabe que cometió un error, sabe que no analizó bien la información y tuvo una falla. Inmediatamente reconoce su error, reconoce la responsabilidad por lo que hizo y propone soluciones. Lo más importante es que una persona íntegra se responsabiliza por su decisión y propone soluciones ante las decisiones o los errores que haya tomado. Otra característica de una persona íntegra es que tiene transparencia en sus procesos. Un líder íntegro no oculta información relevante. A su equipo le comunica toda la información con claridad. Le dice cuál es el objetivo de la información, qué es lo que lo motiva a hacer, a cumplir con una tarea, a cumplir con una actividad. Entonces les muestra a sus colaboradores
las cifras, los datos, las fechas, define quién debe asumir cada uno de los roles y todo es muy claro, todo es muy transparente, no hay secretismo. Una persona íntegra tiene una ética inquebrantable. Jamás va a utilizar un atajo ilegal o jamás va a utilizar una forma de actuar inmoral por el hecho de que tenga que cumplir un resultado. Él rechaza esos atajos ilegales, no los utiliza para nada, así eso le implique eh, perder alguna ventaja, perder algún beneficio, perder ventajas competitivas en el equipo de trabajo o tener que librarse, tener que soltar algún beneficio que ha recibido. Una persona íntegra tiene una ética inquebrantable. Por ejemplo, los vendedores que no son capaces de sobornar a un cliente para cerrar una venta, ¿cierto? Ofreciéndole cosas que están por fuera de los plazos, diciendo mentiras para cerrar la venta, no. O sea, su ética es inquebrantable. ¿Qué más tiene una persona íntegra? Respeto por los demás. Tratan a todos con dignidad. No discriminan ni se aprovechan de nadie, así su posición tenga mucho más poder que la de los demás. Una persona que es íntegra, escucha con atención las ideas de todos y las valora, sea que sea un practicante el que le está dando la idea o sea el presidente de la compañía. Tiene respeto por todas las personas por igual. Otra de las características que tiene una persona íntegra es que es humilde para aprender y los transmito siempre al inicio de cada sesión. Tengamos mentalidad de aprendiz, reconocimiento de que no lo sabemos todo, eh, estar abiertos a alguna crítica constructiva, estar abierto a nuevos conocimientos. Hay personas que ven las cosas de formas distintas y nos pueden enseñar a hacer las cosas mejor. Entonces tienen esa humildad para aprender. Eh, por ejemplo, hay jefes que piden retroalimentación de sus procesos y lo hacen de forma anónima. Entonces, envían mensajes a algunos de sus colaboradores sobre cómo está haciendo las cosas, pero sin decir qué es él. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener la verdad. Lo que pasa en los puestos de jefaturas y liderazgo es que normalmente las personas tienen temor de decir la verdad, de decir las cosas como son. Y para un líder es muy complejo querer recibir retroalimentación y que no le digan la verdad, que no le digan lo que necesita escuchar, sino que normalmente le dicen es lo que él quiere oír. Entonces, por eso lo hacen de esta forma para conocer la verdad cuando es humilde para aprender y reconoce que tiene cosas por mejorar. Otra característica es que tienen coraje para defender lo correcto. Por muchas presiones que tengan internas o externas, tienen la valentía y el coraje de jamás traicionar sus principios. Se mantienen firmes a pesar de las adversidades. Eh, Esto está muy de moda hoy, por ejemplo, con el tema del acoso laboral, ¿cierto? Una persona que está sufriendo de acoso laboral por parte de un superior, normalmente tiene muchos temores de poner la situación en conocimiento de las autoridades o del Departamento de Recursos Humanos porque cree que va a recibir represalias. Entonces, ese empleado que tiene el valor de mantener su integridad y denunciar ese tipo de situaciones, es una persona, es una que cumple con las características de una persona íntegra. Una persona íntegra también confía en su equipo, tiene confianza en su equipo, delega las responsabilidades que tiene que delegar y empodera a sus pares para que hagan las cosas también con él.
sin estar presionando ni microgestionando todo lo que hace la persona. Lo vuelve autónomo, respeta las capacidades que tiene el otro y confía en él. Entonces, por ejemplo, un líder de esos que no espía qué están haciendo las otras personas en otras áreas, ¿cierto? Confía en la autonomía y en las habilidades y en las capacidades de su equipo. Y una persona íntegra tiene la siguiente característica: quiere dejar un legado de inspiración para sus pares, para sus compañeros. Los motiva a actuar de la misma forma, les sirve de ejemplo, va siempre al frente con la integridad como modelo de vida. Y eso lo que genera es un efecto multiplicador. Una persona íntegra normalmente es una persona que comienza a generar cierto liderazgo y las personas tienden a seguirlos, no por la posición que tienen, sino por lo que son como personas, por esa integridad. Vamos a ver unos ejemplos de lo que es la integridad en acción. Un CEO, un gerente que rechaza un contrato lucrativo porque el cliente le dice que le da el contrato, pero si tiene prácticas ambientalmente dañinas. Eso pasa muchísimo. Yo te doy el contrato, pero vos me permitís que yo pueda hacer uso de estas tierras que son una reserva, pero es que yo necesito obtener algún material de ellas. Alguien que sea íntegro jamás va a aceptar un contrato de ese tipo. Lo que les decía, un empleado que es capaz de denunciar un error en un informe financiero, así, eh, así esto surja efecto en los dividendos de los accionistas. Él sabe que se está metiendo en un lío, pero es que está haciendo lo correcto, está haciendo lo correcto. Una marca que admite públicamente un defecto en su producto, ofrece reparaciones gratuitas, aunque afecte sus ganancias a corto plazo. Y esto tiene dos efectos. Esto genera cercanía con el cliente, una empresa que sea capaz de tener una práctica de estas, donde admita que su producto tiene una falla, que va a solucionarla y así esto le cueste, es una marca que genera muchos fans, le van a llegar muchas personas. Un líder que protege los datos personales de sus clientes, aunque una empresa externa ofrezca pagar por ellos. Esto también está muy de moda hoy en día. Este tema de las bases de datos está en furor porque les decía yo que quien tiene la información es quien tiene el poder. Entonces, saber el cliente que a pesar de que tiene la información, de que puede acceder a ella, es sagrado conservar la información intacta solo para el uso al que fue destinada esa información. La integridad no es un discurso, es un legado. Hacer lo correcto, no lo fácil, aunque nadie lo vea. Sobre todo, si nadie lo ve. Qué difícil es eso. Qué difícil es lograr hacer lo correcto a pesar de que nadie me está viendo. La integridad es el silencio que grita tu ética, lo que va por dentro que sabemos que está bien hecho. Actuar con verdad, incluso cuando el mundo está aplaudiendo la mentira. Les voy a poner un recurso que he preparado el día de hoy con mucho cariño para ustedes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el recurso? ¿Qué reflexión les deja esa situación? Mariela nos dice rotundo, Fran Diez, buenísimo, excelente. Ese es el claro ejemplo de lo que es integridad, ¿cierto? Y normalmente estamos expuestos todos los días a situaciones de ese tipo. Eh, son tentadoras, son atractivas, pero finalmente terminan por corroer nuestro interior, nuestra conciencia. Y si hay algo que cuidar en el mundo de la cultura organizacional es nuestra dignidad, nuestra conciencia, nuestra integridad. Poder mirar a los ojos a todas las personas y saber que se están haciendo las cosas correctas. Ah, Dafne quiere hablar, ya te habilito el audio. Permítame, yo les... Ahí ya pueden activar su audio. Dafne, ya puedes activar tu audio. Buenas noches. Bueno, yo quería expresar mi idea de acuerdo al video y muy pocas organizaciones, digamos, valoran a veces a las personas íntegras. Lo sé por experiencia y sé que también a nivel mundial es así. Sin embargo, hay algunas personas, algunas pocas empresas que sí valoran la integridad de una persona y creo que todos como buenos profesionales deberíamos de manejarnos de forma íntegra, con ética profesional. Y siempre, bueno, mencionan en el video a Dios. El único juez que puede juzgarnos es Dios. Y si trabajamos de forma íntegra, pues siempre vamos a estar correctos. Gracias. Gracias, Dani, a ti por tu aporte. Claro que sí. Eh, Vuelvo y les digo, como he venido insistiendo en estas sesiones, todas aquellas personas, todas aquellas organizaciones cuyos, cuyos valores morales y principios eh, rompen lo que es el buen actuar, están condenadas a desaparecer. Eh, la tendencia ahora es volver a recuperar esa moral, esa ética en un mundo tan puesto de cabeza como está este actualmente. Se está haciendo un gran esfuerzo para volver a lograr recuperar ese tipo de cosas. Muchas gracias, Dani, por tu aporte. Por acá nos dice Rubén que hacer lo correcto trae ventajas. No se lo esperaba él, ¿no? No se lo esperaba. Y me imagino que así lo habrían hecho con algunas otras personas que han accedido a aceptar la propuesta y, por supuesto, pues deben estar por fuera de la compañía. Fran Diez nos dice, estamos expuestos a eso, sí, estamos expuestos a eso y esa es una de las formas de medir la integridad. Bastante retadora la propuesta, pero él tiene su ética inquebrantable. Bueno, ya vimos las características de una persona íntegra, ¿cierto? ¿Qué lo define? ¿Qué lo mueve? ¿Cuáles son esos pilares que le permiten ser íntegro? Eh, ¿Por qué lo quería hacer de esta forma? Porque el cambio debe empezar por nosotros mismos. El cambio debe repercutir o impactar a la organización, empezando por nosotros. Eh, si es bien cierto, la responsabilidad de la creación de la cultura,
de bajar todas las ideas de cultura a la organización, de compartirla y de hacerla aplicable, es de los líderes, de los gerentes. También es cierto que nosotros tenemos una corresponsabilidad, que nosotros también, que nosotros también tenemos la corresponsabilidad de responder a, a esa creación de cultura y debe partir de nosotros. No solo porque la empresa esté implementando estos nuevos modelos de trabajar, sino por nosotros mismos, por tener nuestra conciencia tranquila, por lo que les decía, por poder mirar a los ojos a las personas. Entonces debe empezar por nosotros, por eso quería empezar por ahí. En el ámbito empresarial, es un poco más complejo el tema, ¿cierto? Digamos, pero tiene unos beneficios gigantescos. Y al principio cuesta mucho porque, sobre todo en los países de Latinoamérica, estamos acostumbrados a la ley del que más ofrece, a la ley del más vivo, lo llaman acá en Colombia, o a las prebendas, ¿cierto? A anticiparme a los procesos, a no respetar los reglamentos, sino que tratar de saltármelos. Y es algo que se debe combatir de raíz para tener una mejor sociedad. Pero las empresas que logran comenzar a avanzar en este tema de la integridad en las empresas, entonces tienen muchos beneficios. Construyen reputación, ¿cierto? Una empresa íntegra construye reputación. Atrae el talento más capacitado, más valorado, atrae clientes leales porque saben cuál es su forma de hacer las cosas y lo mejor de todo, les surgen miles de oportunidades de negocio porque las otras empresas que hacen las cosas bien se quieren aliar o asociar con empresas que tengan buenas prácticas en el tema de la moral y la ética, que sean íntegras a la hora de trabajar. Previene crisis. Una empresa que trabaja con integridad evita escándalos éticos, ¿cierto? Es transparente. Si ocurre algo dentro de la empresa que rompe las reglas de la integridad, inmediatamente lo publica, lo remedia y toma las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir. Eh, Previene multas legales, ¿cierto? Por evasión, por malas prácticas, por dañar el medio ambiente. Siempre está alineado con hacer lo correcto. Y también evita pérdidas millonarias por acceder a fraudes o a procesos de licitaciones o cosas que implican sobornar o hacer cosas ilícitas. Y también fomentan un ambiente sano. Los equipos que trabajan en empresas con integridad se sienten seguros, se sienten respetados, se sienten cobijados por una dinámica de transparencia y justicia. Eh, Es más, se sienten hasta empoderados de poder manifestar su inconformidad o su conformidad. Agradecen constantemente el hecho de que puedan expresarse libremente sin recibir represalias. Y normalmente las personas que trabajan en estos ambientes se empoderan tanto que son unos defensores de sus compañías. Entonces, eh, es crítica la integridad en las empresas porque pasan todas estas cosas. Es algo que se debe trabajar sí o sí, o sea, no se puede pasar por alto. Bueno, vamos a ver 5 prácticas o comportamientos empresariales que destruyen la integridad. La primera es tolerar la corrupción o el favoritismo. ¿A qué se refiere ese comportamiento? Permitir sobornos, eh, tomar decisiones basadas en intereses personales, ascensos de personas no por mérito, sino por beneficio propio, porque
es el que me puede ayudar a hacer la jugadilla, ¿cierto? Por ejemplo, pasa mucho. Es que en esta empresa trabaja mi primo, entonces no, hay que ascenderlo porque es que él viene recomendado por X o Y, entonces necesitamos que crezca para que esa persona nos siga dando trabajo, nos siga enviando pedidos, nos siga enviando clientes. Ese tipo de prácticas destruyen la integridad empresarial. Entonces, no, llegó el recomendado y ni siquiera se evaluó su habilidad, su competencia, ¿cierto? Entonces, lo reciben y lo que hace es generar fracturas en el equipo porque es incompetente para cumplir las funciones y eso daña la integridad de la empresa. Eh, o los proveedores que les ofrecen a los clientes incentivos extra por aumentar un pedido, por recibir una cantidad de más de su producto. Entonces le dice al de compras, mira, este mes estoy quedado en ventas, por favor, ayúdame, yo te doy aquí este incentivo, pero haceme un pedido más grande. Que ese tipo de prácticas, tolerar ese tipo de corrupción o favoritismo, eso destruye la integridad de la empresa. ¿Qué pasa con eso? Pues se pierde totalmente la confianza tanto de los integrantes del equipo como de las personas de afuera. Un proveedor que sabe que un cliente te aceptó eso, sabe que lo puede hacer con cualquier cosa y sabe que en cualquier momento otro proveedor le va a hacer una propuesta y lo va a sacar del mercado. Entonces se genera un ambiente de desconfianza difícil de recuperar. Mm, También pasa pues que las personas comienzan a sentir cierto resentimiento, ¿cierto? En el equipo, porque, ¿por qué eligieron a esta persona que no hace nada o que es incompetente sobre él que lleva tantos años y que ha entregado toda su empresa para lograr los resultados? La segunda práctica es empresarial que destruye la integridad, es manipular la información o mentir, ¿cierto? A los stakeholders, sobre todo en la parte financiera se ve mucho. Eh, Alterar los datos financieros para mostrar cifras, contabilidades dobles, mostrar cifras falsas para acceder a préstamos, eh, exagerar los resultados para engañar a un inversionista que está interesado en la compañía, ¿cierto? O por el contrario, disminuir las utilidades y las ganancias para reducir las bonificaciones y las comisiones de los empleados. Entonces, manipular esa información, eso destruye la integridad de la empresa. Esa persona que infla los informes de ventas para presentarse, ¿cierto? Para cuando tiene la junta con los líderes, entonces se presenta ante ellos y infla las ventas para salir bien librado de la reunión. Y finalmente eso, el tiempo lo va desacreditando y sale de la compañía. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles son las consecuencias de manipular la información? Pues la empresa se le cae su reputación, ¿cierto? Cuando se descubre la verdad, eh, como el caso muy reconocido, el caso de Odebrecht a nivel de Latinoamérica, que todos lo conocimos, que tenía este tipo de prácticas. Y pierde la credibilidad. Y cuando una empresa pierde la credibilidad, eso es un daño irreversible. Esto es algo que es muy, pero muy difícil de recuperar. La tercera práctica que destruye la integridad es incumplir promesas de manera recurrente, ¿cierto? ¿A qué se refiere eso? eh, a no honrar los compromisos con los empleados, a no honrar los compromisos con los clientes, con los proveedores, con los accionistas, retrasar los salarios, ¿cierto? Incumplir en el pago con el proveedor, decirle que le va a pagar a 30 días y acordar eso y terminar extendiendo el tiempo y le paga por allá a los 60 días, a los 90 días, rompiendo las finanzas del proveedor. Incumplir las promesas de forma recurrente, eso destruye la integridad empresarial.
O esas empresas que dicen ser ecológicas, ¿cierto? No, es que nosotros somos amigables con el medio ambiente, pero utiliza químicos, contaminantes en las cañerías, en los desagües, desecha residuos tóxicos que las dañan, ¿no? Que contaminan los ríos. Ese tipo de cosas son prácticas que destruyen la integridad. Cuando eso pasa, eh, en un contexto de creación de cultura, ¿qué pasa con el equipo? El equipo se desmotiva, ¿cierto? Porque falta lo que hablábamos a un principio, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces el equipo se desmotiva, comienza a buscar otras opciones, comienza a haber rotación de personal. Los clientes que logran descubrir eso, entonces migran hacia otras compañías, ¿cierto? Porque ya desconfían de esa forma de actuar de la empresa. La cuarta práctica es que rompe la integridad, es priorizar el beneficio económico sobre la ética. Entonces, es cuando se toman decisiones perjudiciales, ¿cierto? Bien sea para las personas, para el medio ambiente, para, para la misma empresa, y lo hacen, toman esas decisiones con tal de aumentar sus ganancias, con tal de recibir dividendos. Entonces son esas empresas que, por ejemplo, a la mano de obra que contratan, entonces le pagan por unos honorarios muy bajitos por sus labores, le pone las peores condiciones para que trabajen, ¿cierto? Cuando la escala salarial de esas personas, pues está mucho más alta en el mercado. Pero como tienen el poder de poder contratar, entonces ponen las condiciones eh, menos aptas para las personas. Esas empresas que evaden impuestos para obtener más utilidades, ese tipo de prácticas, ¿cierto? Priorizar el beneficio económico sobre la ética destruye la integridad. Esas empresas que culpan a otros para evadir responsabilidades. Entonces, eh, manipulan su narrativa, manipulan su información o su comunicación para protegerse en el mercado. O esos líderes que están dentro de la organización que tienen malas prácticas y cogen a su personal y lo invitan a hacerse cargo de algunos procesos y cuando los auditan las superintendencias o los entes de control, entonces los han hecho firmar a través de su poder de autoridad, les han hecho firmar documentos que los implican en delitos. Entonces le echan la responsabilidad a otros para evadir sus responsabilidades, las consecuencias de lo que hicieron. Pues eso ni decir, eso sí que destruye la integridad totalmente. La integridad no se pierde de un día para otro. La integridad va acumulando fallas. Es como una gotita de agua cayendo en el pavimento. Va cayendo, ¿cierto? Se va desgastando, se va desgastando con pequeños, con pequeños permisos o concesiones éticas, ¿cierto? Que se van volviendo práctica recurrente, se vuelve un hábito y termina por normalizar la corrupción dentro de la organización. Entonces, ¿cuáles son las empresas que sobreviven a largo plazo utilizando la integridad? Son empresas que rechazan los atajos morales, así sean rentables. No les importa ganar. Así me propongan el mejor negocio, si ese negocio me implica a mí romper mis principios, eh, no lo acepto. Protegen a quienes denuncian malas prácticas, cubren, cubren a aquellas personas que respetan los procesos, que quieren que se hagan las cosas bien, ¿cierto?
Y eso parte del liderazgo, eso no parte de la organización, ese es el liderazgo el que tiene que hacer eso. Eh, pero si el liderazgo es quien está actuando mal, entonces, pues ahí es difícil de que se cumpla eso. Pero normalmente las empresas que trabajan con integridad protegen a quienes apuestan por hacer las cosas de manera correcta. Premian la coherencia, no solo los resultados. En una empresa con integridad, las personas son premiadas, no solo porque logran conseguir los resultados, sino porque lo consiguieron tal cual, cumpliendo con los principios y valores que definieron en su cultura con los que van a trabajar. Estimados líderes, ustedes, sus familias, sus organizaciones, sus emprendimientos, ¿están dispuestos a pagar el precio de la integridad? Esta es una pregunta para que se la hagan honestamente, ¿cierto? Y lo que ustedes estén haciendo en este momento, su respuesta, lo que consideren que es su respuesta ante esta pregunta, es lo que va a definir su legado, no solo como persona, sino también dentro de la organización. Lo que les decía, la integridad es frágil, se erosiona con acciones aparentemente pequeñas que con el tiempo normalizan la deshonestidad y dañan la cultura organizacional. Aquí he preparado otro recurso también para que entiendan un poco más esta frase. ¿De dónde parte todo? ¿Cómo es que todo se va dando? Ay, doña Telmita, es que todo volvió a subir. De aquí solo le alcanza para la mitad, mi señor. Todo subió. Es una vergüenza lo que te pagan en ese trabajo. Búscate otro. Bueno, maestro, usted decide. O me lo llevo o lo arreglamos aquí. Usted tiene la última palabra. Mira, aquí procede corte. Pero si me da para las agüitas, Yo puedo presentar su cotización como la verdad, pero me toca un 10% en efectivo. Le traigo una excelente noticia. Logré que nos compraran a nosotros, pero tenemos que pasar el 20% en efectivo. Mira, vos me enteré que quieren bajar los aranceles. Necesito que tu bancada me bloquee esa iniciativa porque necesito subir un poquito los precios. Igual siempre has contado conmigo. Nos cayó un dinerito extra. Lo mismo de siempre, por favor. Ay, ceñito, va a pensar que soy yo, pero no es cosa mía. Todo volvió a subir y yo le estoy cobrando lo justo. A mí ya no me queda nada. Si de verdad quieres cambiar a tu país, cambia tú primero. Ahí está, ahí está el tema de actuar o no actuar con integridad. Y ahí vieron los ejemplos en todas las esferas, en todas las esferas. Nos cobija a todos, nos impacta a todos y finalmente viene terminando siendo una cadena que permea todos los niveles de la sociedad. Ahí pudieron ver desde, desde las personas que hacemos parte del común hasta pues vieron los grandes políticos y contribuyentes y grandes empresarios dejándose llevar por la falta de integridad. Nos dice Mariela, wow, realmente es así. Muy impactante este ejemplo. Así es, Claudia. Esa es una de las realidades que se viven a diario. El cambio definitivamente empieza por nosotros. Es correcto, Mariela. De eso se trata. Karina nos dice totalmente cierto. Sí, sí. Si no empezamos por nosotros,
posiblemente continuemos en este círculo vicioso de, de pérdida de valores y principios que tanto nos aqueja en la actualidad. Por eso es que este tema de la creación de cultura en los equipos es tan importante. Nos dice Fran Dieck, en Venezuela es el pan nuestro de cada día, la realidad. Lo malo es cuando un país se acostumbra a esto. Exactamente. Por eso les decía, eso es en la medida en que esas pequeñas concesiones comiencen a afianzarse en los equipos, se convierten en rutinas, hábitos y finalmente terminan por ser ya la forma de hacer las cosas. La mala forma de hacer las cosas. Nos dice Fran Dieck, dentro de la organización, demasiado en las áreas de comercialización y compras. Sí, son prácticas que se ven mucho, pero afortunadamente todos los que estamos aquí estamos recibiendo conceptos morales para comenzar a cambiar eso. Siéntanse empoderados y autónomos de poder comenzar por ustedes a sembrar ese cambio dentro de las empresas. Ahora, continuando con el ámbito empresarial, vamos a ver 5 pilares no negociables. Ojo con esto. No negociables para crear una cultura de integridad dentro de una organización. Ya vimos, ¿cierto?, las prácticas o comportamientos que rompen la integridad dentro de una organización. Ahora vamos a ver 5 no negociables que desarrollan esa cultura. El primero es un código ético, la creación de un código ético simple. Esto ya es práctica para que lo vayan teniendo en cuenta. Lo anterior, digamos que fueron más conceptos y situaciones de lo que se vive. Esto que vamos a ver a continuación ya es el cómo implementar modelos de integridad dentro de las organizaciones. Entonces, un código ético simple es el primer pilar. Empecemos por ahí. Un código, no tiene que ser el mega reglamento interno de trabajo, no. Un simple código ético. Entonces, en una lista puede ser, por ejemplo, en nuestra empresa, nunca, por ejemplo, nunca mentimos a nuestros clientes. O sea, eso va dentro del código de ética de nuestra forma de trabajar. En nuestra empresa nunca ignoramos los abusos en el listado, algo muy sencillo. En nuestra empresa nunca priorizamos las ganancias sobre las personas. Y se puede crear un cuadro sencillo, algo muy sencillo. Aquí ya es aplicable, ¿cierto? Entonces, nos podemos hacer preguntas para definir ese código de ética. ¿Qué nos haría cerrar algún negocio antes de aceptarlo? ¿Cierto? Eso, por ejemplo, en la parte comercial hay que dejarlo claro. Que no, yo acabo con este negocio antes de aceptarlo si me ofrecen esto, esto y esto. Desde el liderazgo y los equipos co-crean para formar esa lista de no negociables. Entonces, si en un negocio te están ofreciendo un incentivo para reducir el plazo de entrega, por ejemplo, no, mira, te doy X valor en dólares, pero por favor me lo entregas antes de la promesa de tiempo de entrega que tienen ustedes. Si eso pasa, yo cierro el negocio, o sea, cancelo el trato más bien, en vez de cerrarlo, cancelo el trato antes de aceptarlo. Otras preguntas que se pueden hacer para crear ese código de ética, ¿cierto? ¿Qué prometemos cada que hablamos con nuestros clientes? ¿Qué prometemos cada que hablamos con un empleado? Por ejemplo, en el departamento de recursos humanos. Cuando están haciendo procesos de inducción, ¿qué prometemos con los aspirantes a llegar a nuestra empresa en cada interacción?
¿podemos cumplir esas promesas o no podemos cumplirlas? No es que nosotros prometemos bonos 3 veces por año, nosotros prometemos 2 vacaciones al año, prometemos que los niños tienen los hijos de los colaboradores tienen un subsidio de educación. ¿Eso se está cumpliendo? No. Ah, bueno, entonces dentro de nuestro código de ética vamos a modificar esto porque no podemos continuar con esta práctica que rompe la integridad. En cuanto a comportamientos, entonces estamos en una reunión con nuestros compañeros haciendo lluvia de ideas. Bueno, muchachos, vamos a reunirnos. ¿Qué comportamientos jamás toleraríamos dentro de nuestro equipo de trabajo? Ah, bueno, que el irrespeto, ¿cierto? Por la opinión del otro, mm, el abuso físico o el contacto físico. No, aquí jamás vamos a hacer eso. Eh, aprovecharme del tiempo de la otra persona. Entonces, ese tipo de comportamientos se enlistan y de ahí sale un código ético. Por eso les decía, no necesariamente tiene que ser un súper reglamento de trabajo, pero sí algo que se pueda cumplir. Y por lo menos que los haga evaluar lo que están haciendo. El segundo pilar para que una empresa pueda crear una cultura de integridad es transparencia radical, ¿cierto? Y cuando hablamos de transparencia, al principio hablábamos de, ¿cierto? De las cifras, de mostrar la información con transparencia. Entonces, una de esas es esa, ¿cierto? Vamos a presentar un informe mensual. Aquí fallamos, ¿quiénes fallamos? Este departamento, ¿cierto? Compartimos los errores internos, pero también compartimos las soluciones. Eh, no cumplimos en este determinado plazo por esta razón, tuvimos esta falla, esto, bueno, ¿cómo lo vamos a compensar? Bueno, entonces vamos a hacer un enfoque en este tipo de clientes para recuperar esta falla. Entonces, eh, en la información clara y precisa comenzamos también, pero transparente, comenzamos a crear cultura de integridad. Y canales de comunicación, crear canales de comunicación dentro de la empresa, buzones internos para, para quien de pronto no tenga la suficiente, no sé si autoridad o valor de exponer una situación, pues lo haga de forma anónima, ¿cierto? Y que el Departamento de Bienestar Social o de Recursos Humanos pues acceda a ello y comience a hacer las investigaciones del caso para lograr encontrar esa transparencia. El tercer pilar, liderazgo que recorre o que camina el habla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay empresas donde es totalmente transparente el tema de los salarios. Entonces, hay una lista, hay unos niveles y están los salarios. Y hay empresas que los publican, mire, los salarios de los comerciales, los salarios de los administrativos, los salarios de los operarios, ¿cierto? Y es muy transparente porque todo es transparente, incluso en el proceso de contratación. ¿Y qué pasa con eso? Eso evita inequidades, evita que hayan malas prácticas, incentivos extras. No, la persona ganó lo que trabajó, lo que se le prometió que era su salario, y si ganó bonificaciones extras fue por esto o por esto y por este resultado que logró. Caminan por ejemplo, los líderes que rechazan contratos millonarios, ¿cierto? Porque les exigían que que los colaboradores deberían trabajar más horas. Entonces, ese tipo de cosas son importantes tomarlas en cuenta para lograr cultura de integridad. Una regla para ese pilar es, si tú no lo harías, si tú no eres capaz de hacerlo, si tú no lo harías, o sea, si estás en la posición y tú no lo harías, no lo delegues, porque está incorrecto hacerlo. Y si esa conducta, ese acto, esa actividad, tú no la admites, ¿cierto? Si es algo que rompe los valores y los principios, si tú no admites eso, pues tampoco lo exijas. O sea, no exijas que otro haga lo que tú eres incapaz de hacer por valor y moral. Entonces, no es que yo no soy capaz de recibirle ese, pero yo sé quién lo puede hacer. Entonces,
se lo transmite a la otra persona para que lo haga. Cuarto pilar, crear mecanismos de anticorrupción. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Uno puede, por ejemplo, evaluar los antecedentes de los proveedores, ¿cierto? Hacer una consulta con otros clientes que le compren a ese proveedor para conocer sus antecedentes, sus prácticas y a ir blindando el tema de la cultura de integridad. Uno puede también blindar al interno del equipo cuando hace contratos con cláusulas que incluyan comportamientos éticos basados en los principios y valores que hemos definido que vamos a trabajar en nuestra cultura. Entonces, una cláusula donde diga, si se descubre que la persona incurre en soborno, el contrato se cancela inmediatamente. Y lo mismo con los clientes. Si usted es tentado a recibir algún beneficio adicional, nosotros no ofrecemos servicios adicionales ni aplazamos, ni recortamos el tiempo de entrega a, a costa de recibir dinero. Entonces, dejando claro esas cláusulas o esos mecanismos anticorrupción, se evita el rompimiento y se crea una cultura de integridad. Y recompensar lo correcto, ¿cierto? No solo lo que se hace de forma rápida, sino las cosas que se hicieron bien. Entonces, cuando haya una falla, pues un cliente que pagó de más y, y el vendedor decidió devolverle su dinero, pues entonces, bueno, hay un incentivo, un reconocimiento por hacer eso, aunque es el deber ser, pero el actuar bien siempre debe ser reconocido. Ascensos y programas de carrera que estén alineados no solamente al rendimiento y al logro de resultados, sino también a quienes desde su integridad, desde sus principios y valores, también lograron hacerlo. Entonces, no es solo porque no, que el vendedor ya logró la meta, sino también porque hizo las cosas bien. La integridad tiene tres enemigos. La integridad tiene tres enemigos. El primer enemigo es es que es solo esta vez, lo que les decía. Solo por una vez. Y ese solo por una vez es un tobogán, es una pendiente y por ahí nos vamos todos. Un pequeño acceso que se le dé a la falta de integridad abre la puerta para que la corrupción y la deshonestidad entre en nuestra cultura. Entonces, estamos colgados de tiempo, el proveedor nos quedó mal y yo tengo unos productos ahí vencidos. Cambiémosle la etiqueta a estos productos, es un caso de emergencia y hagámoslo solo por esta vez. Y hagámoslo solo por esta vez. Ese tipo de comportamientos son enemigos de la integridad, ¿cierto? Nosotros podemos tener una lista de límites rojos, podemos llamarlo, o banderas rojas, ¿cierto? Pegadas posteadas en los lugares de trabajo. O sea, para que las personas tengan presente que prácticas como esa jamás se pueden presentar en la organización. El otro enemigo es la justificación colectiva. No, pero es que todos lo hacen. Todos lo hacen, entonces, pues yo ¿por qué no? Entonces yo tengo una marca de ropa, ¿cierto? Y diseño mis prendas y las fabrico, pero me doy cuenta que
o dentro de mis principios está siempre la formalización, hacer las cosas bien, con integridad. Y resulta que yo por allá contrato un taller clandestino de señoras que no les pago lo que es. Y ve, ¿y de dónde sacaste ese taller? No, es que un colega en esta feria de la moda me dijo a mí que él se ahorraba en mano de obra contratando estos talleres tanta plata. Ah, entonces, no, mira que él lo hace y le va súper bien. Nunca ha tenido un problema con la ley, los entes de control no le han llegado y no le ha hecho nada. Entonces, eso, eso es un enemigo. Todas estas puerticas no es que hagámoslo por una vez, todos lo hacen, todas estas puerticas eh, se, se van abriendo para dañar la integridad dentro de la organización. O la otra es esta, ¿no? Es que nosotros no tenemos recursos para ser éticos. Nosotros no tenemos recursos para ser éticos. Nosotros no hemos podido implementar una cultura de ética porque es que eso hay que contratar una empresa consultora para que nos ayude aquí a montar un sistema de calidad que nos permita cumplir con los protocolos, con los procesos, cuando todos sabemos que el sentido común es el mayor código de ética que podamos lograr. Entonces, eso de que no tenemos recursos para ser éticos también es enemigo. Todas estas tres son excusas, en realidad. Son excusas que lo hacen quienes aún no tienen las bases suficientes para hacer valer su ética, su integridad por encima de todo. Todas estas personas que cometen este tipo de errores dentro de la organización rompen la integridad, son enemigos de la integridad. ¿Cómo vamos en este momento? Cuéntenme hasta ahora qué les ha parecido el tema. Quiero leerlos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué reflexiones les dejan toda esta información, todo este conocimiento no solo para ustedes dentro de sus equipos de trabajo, sino también como personas? ¿Cómo vamos hasta aquí? Pueden activar su micrófono quien quiera participar o escribirnos en el chat y los voy leyendo uno a uno. Dice Frandiek que debemos seguir predicando desde nuestro ejemplo. Esa es la coherencia, exactamente. Uy, Rubén, este aporte que nos hace tan interesante. La integridad es un medicamento que todos no están dispuestos a tomar. Y yo lo complementaría con estando enfermos. Sabiendo que estamos enfermos, no estamos dispuestos, teniendo el medicamento, no estamos dispuestos a tomarlo. Nos dice Alida, excelente información para llevar a cabo dentro de las organizaciones. Tener una buena ética y valores dentro de la misma nos permitirá tener confianza y crecimiento profesional como personas. Y la tranquilidad de hacer las cosas bien. La tranquilidad de poder mirar a los ojos a cualquier persona que se les ponga enfrente. La tranquilidad de llegar a sus casas y saber que en el día se hizo lo correcto. La tranquilidad de poder dormir, de tener un buen descanso al dormir, un descanso placentero, un sueño placentero. Todos sabemos que cuando estamos actuando mal, mm, se nos, eso se nos comienza a notar en muchos factores, en muchas cosas. Y eso afecta
no solo, pues no solo rompe hablando del tema organizacional, sino que en lo personal también uno comienza a tener esos síntomas. Bueno, recuerden que como hemos venido haciendo en todas las dinámicas, pues esto no es solamente no se trata solamente de tener el conocimiento, sino de ponerlo en práctica. Nos dice Karina, excelente, ser honestos y no dejar de manejar los valores en una organización. Así es. Creando espacios de trabajo y volver constantemente sobre la cadena de valores, transparencia, ética, integridad, etc. Debe ser la consigna. Así es, Fran Diez, gracias. Bueno, aquí les traigo un reto para que lo trabajemos. De 90 días. Un reto de 90 días para que ustedes lo trabajen en su organización. Recuerde que esto es conocimiento y puesta en práctica. Todo este conocimiento, todos estos casos, toda esta información, ¿cómo la aterrizamos, cierto? ¿Cómo la ponemos en práctica dentro de la organización? Entonces, en el primer mes pongámonos esta tarea. Vamos a trabajar con nuestro equipo en talleres de 1 hora, coordinados con los líderes, para que entre todos redactemos nuestro código ético. Claudia nos dice, la integridad es pilar fundamental en nuestra vida. Sí, no solo en la organización, en nuestra vida. Entonces, en el primer mes, redactar el código ético con el equipo. Vamos a usar talleres de 1 hora, haciendo los ejercicios que les dije, vamos enlistando esos no negociables, ¿cierto? No solo con las personas, sino los no negociables con los clientes, los no negociables con los proveedores, los no negociables con otras áreas. Nada de lo que, de lo que me permita actuar con deshonestidad va a ser admitido dentro de ese código de ética. Y vamos a hacer auditorías ocasionales o auditorías relámpago, ¿cierto? Vamos a revisar los proveedores, vamos a revisar si están cumpliendo con los tiempos de entrega, si están cumpliendo con, con las especificaciones técnicas de los productos, con la calidad, y vamos alineando y vamos mirando qué nuevas cosas anexamos, ¿cierto? Los nuevos valores, las nuevas formas de trabajar y los alineamos a ellos. Y con nosotros, entonces, haciendo la lista de los no negociables. Bueno, no vamos a admitir esta, ni esta conducta. Y se pueden hacer dinámicas simples, se pueden poner multas monetarias sencillas, ¿cierto? De $1, por ejemplo, para a quien incurra en una falta de esas. Esa dinámica, luego, cuando finalizando el mes que se evalúe, entonces lo que se haya reunido de eso, pues se hace una integración y se hace una dinámica de equipo y ahí se va creando la cultura. En las siguientes 4 semanas hacemos capacitaciones, ¿cierto? Ponemos casos hipotéticos de situaciones y cómo los enfrentaríamos, cómo los llevaríamos a buen término aplicando nuestra cultura organizacional, aplicando esos acuerdos que estamos co-creando entre todos y que va a ser el alma, la identidad de la organización. Y vamos a delegar unas personas, ¿cierto? Que va a ser el comité de emergencias éticas. Incluso en las organizaciones ya se ve algo que se llama el comité de convivencia, ¿cierto? Que son unas personas que son mediadores en temas complejos, en dilemas complejos, bajo unos principios que son las de respetar la identidad de las personas, o sea, quienes acudan al comité de emergencia
no pueden ser divulgada su información, ni los casos, ni se puede generar un corrillo, un chisme de pasillo con esa situación. Entonces debe ser algo bien fundamentado para que el comité funcione. Y con estas prácticas, en la medida que vayan avanzando con eso, ya en el siguiente mes, en la semana 9 a la 12, entonces revisamos, se hace el primer informe de transparencia, ¿cierto? Y se divulga, que es lo que les digo. O sea, no hay nada más importante que la divulgación de la información y de las cosas que se están haciendo bien. Entonces se comparte con los clientes, trabajamos en este comité de transparencia, veníamos de una forma de trabajar de esta, ahora lo hacemos así, ahora señores clientes, estén tranquilos que en nuestra empresa no permitimos esto, esto y esto. Y en nuestro informe de transparencia hemos disminuido los índices de corrupción en esta práctica, por ejemplo, en este caso. Ese tipo de información cala en los clientes, comienza a generar confianza en nuestros clientes, fidelidad. Y lo mismo con los proveedores. Señores proveedores, hicimos un informe de transparencia que nos arrojó que ya ustedes cuando programan el envío de sus pedidos se les recibe en el tiempo que es, ¿cierto? Se respetan los plazos y no vamos a tener entregas previas a los plazos que son. Y se debe celebrar, ¿cierto? Se debe celebrar las personas que hacen lo correcto, que demuestren que se hacen las cosas bien. Entonces, incentivos muy sencillos. Aquí no tiene que hacer una gran inversión, un bono de pizza para 4 personas, para que vaya con su familia. ¿Por qué? Porque usted es el héroe de la integridad de este mes. Porque usted nos demostró que con el ejemplo se logran grandes resultados. Que hay un plan de acción muy sencillo, como he tratado de hacerlo todo, muy sencillo para que ustedes aterricen todas estas ideas, todo este conocimiento y lo lleven a la práctica. Bueno, conclusiones de la sesión sobre integridad. La integridad es un músculo ético, por eso se los puse en negrilla. ¿Qué pasa con los músculos? Cuando se descuidan, se ponen flácidos, se desgarran, se rompen, ¿cierto? Cuando el músculo se trabaja, se fortalece, se adhiere al cuerpo, no se rompe fácilmente, se pone firme y lo mejor de todo, tiene memoria. El músculo tiene memoria. Entonces, la integridad es ese músculo ético que se fortalece con las decisiones diarias que cada uno de nosotros tomamos en nuestro lugar de trabajo. Entonces, se fortalece con decisiones diarias en un mundo donde el éxito fácil y las trampas abundan. Las personas y empresas íntegras son faros que guían hacia un futuro sostenible y humano. ¿Cómo podemos cultivar la integridad en nuestras organizaciones? Comencemos por preguntarnos lo siguiente. ¿Estamos dispuestos a elegir siempre lo correcto sobre lo conveniente? A pesar de las tentaciones, a pesar de los ofrecimientos, a pesar de los atajos ilícitos o ilegales, ¿estamos dispuestos a elegir lo correcto? ¿A hacer las cosas con honestidad a pesar de que nadie nos esté viendo? Les siembro esa semilla, esa inquietud. Un negocio sin integridad es como un castillo de arena. Parece sólido hasta que llega la primera ola. Construyan sus castillos de integridad con cemento ético,
y duerman tranquilos mientras crece. El reto de esta sesión para ahora mismo, una vez finalicemos, escriban ese límite rojo, ese no negociable. Ese no negociable que a partir de ahora ustedes no van a permitir que ocurra. Ese no negociable que a partir de este momento ustedes no van a dejar que ocurra. Y cuando eso pase, van a poner el límite. Bueno, quiero leerlos, quiero saber cómo vamos. Si alguien quiere abrir el micrófono, por favor me avisa. Cómo se sintieron en la sesión de hoy. Se llevan buena información para sus lugares de trabajo, para sus organizaciones y emprendimientos, los líderes, para que apliquen todo este conocimiento dentro de sus equipos de trabajo. ¿Cómo la vieron ahí? ¿Qué tal les pareció? Hola, buenas noches, soy Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenas Oh, noches. bien, bueno, a ver, un poco, o sea, realmente bien fuerte el tema de hoy porque estamos hablando tanto de integridad de la empresa y sobre todo, creo, la integridad de cada persona, ¿no? Porque ahí tú como empresa puedes tener tus límites, ¿no? Pero también tienes que em, eh, cada persona tiene que medirse, ¿no? Y también el momento de que uno acepta, digamos, ingresar a una organización que tenga esta ética, o sea, tú tienes que alinearte como persona y ahí va mucho el tema de valores, ¿no? Y principios personales, que a veces también hay personas que son muy éticas, pero la empresa no lo es. Entonces, o se alinea, o lo que hablábamos Sí, ayer era también, ¿no? O sea, no, el sistema igual te va a sacar, ¿no? Porque no va con lo que tú profesas. Entonces, sí, creo que es de los dos lados, ¿no? sí, así es. Por eso empecé desde lo personal precisamente porque el cambio, digamos, para este tipo de valores como es la integridad, pues empieza por nosotros, ¿cierto? Pero definitivamente, o sea, esto no es fácil. El tema de creación de cultura organizacional bajo estos modelos, digamos, tan paisajísticos, no es fácil. Pero sí son logrables, o sea, sí se puede conseguir. Pero requiere de voluntades, que fue lo que hablamos en la primera sesión, requiere de voluntades Ujú. personales, primero que todo, voluntades personales y, y el liderazgo, ¿no? Que finalmente es quien termina teniendo la responsabilidad, asumiendo la responsabilidad de si se adoptan o no se adoptan los modelos de cultura dentro de los equipos. Y eso se nota en las dinámicas empresariales, o sea, uno ve empresas que logran los resultados, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo moral? Y uno ve en las personas, uno ve decepción, uno ve incongruencia, uno ve estrés, y finalmente termina rompiendo el equipo y las personas van saliendo hasta que alguien decide tomar la iniciativa y incluso desde su área comienza a hacer pequeños pasos y eso se va volviendo una bola de nieve que permea a los demás, pero es difícil, pero no es imposible y se puede lograr. Hay muchas herramientas para hacerlo y las estamos viendo, de eso se trata. Este es el primer módulo apenas, faltan 3 módulos más que vamos a ir trabajando para lograr crear una cultura de estas como medio utópicas, que a veces pensamos que son imposibles, pero que sí se pueden lograr. Claro, pero también no solamente, digamos, una área que pueda ser ética, es como ir contra toda la estructura, si estamos hablando que desde la gerencia, digamos, o no hay ética, o sea, digamos, tú como área individual es como ir contra, mm, mm, entre comillas, remar contra la corriente, ¿no? Eh, Porque tu área puede ser ética, pero por ahí el resto no va, ¿no? Entonces ahí estás remando contra algo que no se puede si la gerencia o los mandos superiores no están alineados a esto. O no se puede infundir, digamos, esta alineación porque les puede significar parte económica o no sé, ¿no? Sí, eso pasa. Lo que pasa es que Alejandra, por ejemplo,
hay cosas que tú puedes controlar, ¿cierto? Tú puedes controlar dentro de tu proceso las formas de cómo haces las cosas. Eh, si tú ves que de ninguna manera dentro de tu equipo de trabajo hay forma de hacer las cosas con integridad y tú sientes que hay una incongruencia entre lo que tú sientes que se debe hacer de forma correcta y lo que está pasando en la organización, tú vas a estar inconforme y vas a comenzar a buscar alternativas y vas a encontrar, no sé, ese trabajo ideal o ese lugar. Pero hay cosas que no son negociables, por eso hay cosas que son de sentido común. Entonces, cuando empiezas al menos por esas cosas que tú puedes controlar, hay unas que sí se pueden controlar. Cuando empezamos por esas, eh, vamos dando ejemplo. Eso se va dando ejemplo y eso va formando la dinámica. Por eso les decía eso. Montar estos sistemas no son fáciles porque requiere de voluntades, pero todo se logra con argumentos. Entonces, cuando argumentamos, por ejemplo, desde lo que tú haces, argumentas cómo has sido más eficiente y muestras los resultados. Mire, desde que yo comencé con esta práctica de hacer en mi lugar de trabajo estas y estas y estas cosas, he disminuido las quejas de los clientes en un tanto por ciento. Desde que yo comencé a decirle a mis clientes que el tiempo de entrega eran 8 días calendario y no 5 días como les venía diciendo, han disminuido las quejas tanto por ciento. Cuando muestras argumentos, cifras y desde tu forma de actuar vas dando los resultados, eso se ve. Y con ese tipo de herramientas es que logras comenzar a convencer a los demás de hacer las cosas. Pero así impuestas no lo van a lograr. Si no, tú vas a buscar un sitio donde puedas actuar con integridad. Rubén, ¿nos ibas a decir algo? Sí, muy buenas noches, Hola. grupo. Buenas noches. Sí, hoy me llamó mucho la atención. Bueno, toda la información durante la semana ha estado muy buena. Ayer no pude ver el programa por el tema de la energía eléctrica acá en Venezuela, pero bueno, ya lo recapitularé en la parte grabada. Bueno, por ejemplo, hace poco, en los dos puntos que se tocaron de los tres, donde se decía que romper la ética es solo por esta vez. Ese es el más complicado. Es solo por esta vez porque la primera vez, al romper el código ético, ya al haber la fractura, ya la segunda, tercera, cuarta, quinta, N veces, ya rompes el código ético y el código de integridad. Y ya de ahí para adelante es muy difícil reconstruirlo. Y el segundo punto de los tres que se tocaron es cuando todo el mundo lo hace. A veces es como una justificación, pero el hecho que lo haga todo el mundo no quiere decir que esté bien. Podemos poner, por ejemplo, el mentir y va dentro del código ético, el código de integridad. El hecho que todo el mundo mienta no quiere decir que esté bien. Creo que fue la compañera Fran Diet, que si no me equivoco, que se dice que se predica con el ejemplo. Y es muy cierto, es muy fácil predicar con las palabras, pero nadie te puede cuestionar cuando tú predicas con el ejemplo. Buenas noches. Gracias, Rubén. Así es. Excelente tu aporte. Me queda sonando mucho lo de que si la otra persona lo hace, yo también. O sea, eso no me da el derecho. El hecho de que de que todos lo hacen no me da el derecho a mí de romper los principios, de faltar al respeto, de actuar con honestidad. Gracias, Rubén. Buenas noches. Hola, Fran Diego. No me podía ir sin poder hablar esta noche tampoco. Bueno, como todas estas noches ha sido demasiado interesante todas las clases para debatir, pero el tema de hoy de verdad que tiene un gran significado y valor para todos los que trabajamos en diferentes organizaciones y como lo decía por allí la compañera Alejandra, que cómo remar contra la corriente. Yo no sé si lo dije ayer o antier, es que cuando uno viene con esa cadena de valores y viene lleno de principios y vienes con una estructura organizacional, vienes con tu ética profesional, te encuentras con una organización donde todos
forman parte de los de vicios o de islas, y cada isla tiene un vicio. Simplemente el sistema o te saca o tú te vas, porque tu moral, tu integridad, tu valor no te va a permitir poder seguir siendo cómplice, porque es como estar allí, es como cuando tú ves a alguien robando, si no dices eres tan cómplice o tan ladrón como el que lo está haciendo, pues. Yo parto de eso, pues. Y el sistema simplemente nos saca o nos vamos. Así es una situación insostenible. Finalmente termina siendo insostenible y esa contravía entre lo que yo quiero hacer y lo que está pasando en la empresa termina por hacerme ir o termina por darme la fuerza y la energía para comenzar a, desde lo que puedo hacer, generar un cambio. Claro, uno siempre está predico con el ejemplo. Y esperar los resultados, sí. O sea, no se siempre desanimen. tiene que... Disculpe. No, tranquila, que no se desanimen porque en la empresa no se hacen las cosas. Empiecen por No, ustedes. no, para nada. Eso tiene que ser la consigna de uno, pues intentarlo las veces que sean necesarias hasta lograr el objetivo. Así es. Si se logró, se insistió y no se pudo, bueno, pero no podemos nosotros permitir que eso rompa nuestra misma cadena de valores y poder caer en la mediocridad. Bueno, si aquí son así, ¿qué más? Vamos a hacerlo. Sí, no. Como decimos aquí los venezolanos, como decía mi mamá, pues seremos uno más del montón, y no es así. La idea es siempre cada uno desde su aprendizaje, la experiencia, es marcar la diferencia desde la figura que está en la estructura organizacional, la más alta hasta la más bajita. Porque el ser buena gente o los principios y valores, eso no tiene precio, eso no se negocia. Así es, muchas gracias, Frandex. Sí, eso es una base para lograr los resultados. Aquí hay algo muy interesante que dice Mariela y es que quiero resaltarlo, es el tema de que ya estar en este espacio es un primer paso, ¿cierto? Y habla de lo que todos ustedes tienen como prioridad. Entonces, el tema es un tema que confronta, yo sé, es álgido y desafiante, como lo dice Mariela, ¿cierto? Y más que todo acá en organizaciones de la TAM, dice Mariela, sin embargo, desde nuestra propia actuación se hacen los cambios y terminan generando efecto dominó. Eso es digamos, lo que, esta conclusión que da Mariela es exactamente lo que yo quería que se llevara, ¿cierto? Que a pesar de que en la empresa no se estén haciendo las cosas bien, por X o Y razón, empecemos por nosotros y verán que los resultados se van dando. Dafne nos dice, tener ética e integridad es una forma de vivir bien. Nelly, gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. A Soli también. Karina, excelente ponencia. Mis felicitaciones. Tema interesante en el manejo de valores, es lo principal, tanto personal como organizacional. Pero vale la pena los cambios. Así es, de eso se trata. Como siempre les he dicho, para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio. Es una experiencia que me permite no solo poderles poner a su disposición el conocimiento, sino que a mí también vuelve y me llama a tomar el rumbo por si alguna circunstancia se está presentando. Entonces, la idea es esta. Yo les agradezco mucho por el espacio, por participar, por esa disposición, por esa energía. Y nos vemos, si Dios permite, el día de mañana, 8 de la mañana, hora de Colombia. Les deseo una feliz y bendecida noche, un merecido descanso y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Hola Alejandra, cuéntanos. No, solo me despedía. Buenas noches. Ah, vale. Feliz noche. Nos vemos mañana. Que descansen. Si Dios permite que estén bien, chao. Amén. Adiós.